Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, Lo Inédito sobre los Evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Como todos sabemos, la ceguera es una cruz terrible y angustiante. Hoy vamos a hablar sobre una ceguera que es mucho peor y es la ceguera espiritual, que es quizás la más grave de todas las cegueras, y vamos a conversar no solo sobre esa ceguera espiritual, sino también sobre las terribles consecuencias que el pecado acarrea. Pero también vamos a ver un antídoto para toda esta situación, y que es la pureza de corazón. Entonces vamos a ver el Evangelio de Bartimeo y vamos a conversar sobre todos estos temas y llegamos entonces a la conclusión: la virtud es para pocos. Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 127 de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. En este episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast, comentamos el Evangelio de esta semana, las consecuencias del pecado y cómo salir de ellas. En la sección Espiritualidad, los efectos de la ceguera espiritual. Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo Inédito sobre los Evangelios Podcast. Bienvenidos entonces, como les decía, al episodio número 127 de Lo Inédito sobre los Evangelios. Este es el programa 107 para Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. También saludamos a Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen, las 24 horas bajo la protección de María, las audiencias en las redes sociales, en YouTube, en WhatsApp. Como ustedes bien saben, Lo Inédito sobre los Evangelios toma su nombre de la obra que Monseñor John Cladía nos ha dado, el fundador de los Heraldos, y es justamente 7 volúmenes donde trata de los evangelios dominicales, de todos los ciclos litúrgicos, nos brinda auténticas perlas, diamantes, esmeraldas en materia de doctrina, en materia de comentarios al evangelio, y tanto para la gente normal como nosotros, cuanto para los predicadores, cuanto para los sacerdotes, realmente son fuentes fantásticas para poder enriquecer todo lo que sea transmisión de contenido católico, especialmente domingo a domingo. Entonces es por eso que tenemos el podcast, es por eso que semana a semana conversamos sobre aspectos del Evangelio y sobre todo aspectos de la vida cotidiana que nos van a ayudar a enriquecer mucho nuestra vida espiritual. El día de hoy contamos en el panel con el hermano Gerardo Reyes de los Heraldos del Evangelio. Como ustedes saben, ya por varios programas, el hermano Gerardo es catequista, es misionero en El Salvador. Pueden encontrarlo en el canal de YouTube de los Heraldos en El Salvador, donde van a encontrar programas excepcionales, ya vistos por miles y miles de personas. También tenemos al doctor Saúl Castiblanco, quien es un huésped habitual del programa. Y como ustedes ya a esta altura creo que ya saben, pero bueno, siempre viene bien explicar, es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, es bachiller en ciencias religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Entonces, con este panel excepcional que nos da la alegría de acompañarnos en el día de hoy, vamos al Evangelio, vamos a sumergirnos en el Evangelio, que es la cura del ciego, la cura de Bartimeo, quien vivía en la milenar ciudad de Jericó. Vamos al Evangelio y vamos exactamente entonces a las palabras que el evangelista utiliza para narrar este episodio absolutamente fascinante. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar: «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Muchos lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo: «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole:
ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó, Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Entonces, como hemos podido ver bien la lectura del Evangelio, este es el ciego de Jericó, es Bartimeo, donde nuestro Señor aprovecha para tratar, y Monseñor John Cla lo hace aquí en el libro admirablemente, sobre los ciegos de Dios, él dice, y nos habla de la ceguera espiritual y nos habla de las consecuencias del pecado. Entonces, en este programa nos gustaría, con el hermano Gerardo, tratar algo que Monseñor John Cla nos dice aquí en su comentario al Evangelio, que desde ya, como siempre les decimos, no dejen de conseguir su volumen, porque nosotros apenas tocamos la punta del iceberg de lo que Monseñor John Cla comenta. Y realmente está lleno de aspectos que si fuésemos a cubrir cada uno, nos llevaba a sus 2 horas de programa, ¿no? Que no nos gustaría tanto, digamos, no sé, no hacerlo, pero creo que la audiencia de repente sería un poco más imposible. Pero bueno, entonces, aquí Monseñor John Cla nos habla de las terribles consecuencias del pecado. Entonces, tratamos de ese tema, hermano Gerardo, y para comenzar quizás, para dar una punta de comienzo así a nuestra audiencia, entonces el pecado tiene consecuencias y nosotros nos confesamos, perfecto, pero tiene consecuencias que son, por así decir, extendidas. Tiene consecuencias y así como cualquier eh, enfermedad que al inicio son casi imperceptibles las consecuencias en el aspecto físico. Un diabético de repente comenzará con, qué sé yo, pequeños mareos, pequeñas malestares, una especie como que de sensación de que algo no está bien, pero son pequeñas cositas que la persona al inicio como que va despreciando, como que bueno, con esto pues yo me la juego, yo consigo soportarlo, etcétera. Más es justamente en esas pequeñeces que se va manifestando y se va preparando luego las grandes enfermedades más adelante, ya crónicas, que evidentemente todos los médicos dicen, son unánimes en decir, si el cáncer tú lo agarras temprano, se puede hacer algo. Si agarrar cualquier enfermedad, el inicio de la enfermedad es fácil combatir. Lo mismo sucede con las enfermedades espirituales, con el pecado en sí. Hay un principio que nosotros debemos tener hiper claro, que para nosotros es necesario y sumamente benéfico en el momento en que la persona pase por alguna tentación o por alguna crisis espiritual, lo que sea. Y es que el hombre tiene, fue dotado por Dios del don de libertad, del libre albedrío, y por tanto con la capacidad de escoger el bien. Cuando abusa, o mejor dicho, utiliza mal esta capacidad que Dios le dio, abraza el mal. Ahora, tanto abrazando el bien como abrazando el mal, la persona se va a hacer esclavo, sí o sí. Se va a hacer esclavo o de Dios y de sus mandatos, que bien dice nuestro Señor, mi yugo es suave y mi carga ligera. O se va a hacer esclavo de sus pasiones y de sus vicios. Y qué terrible es que la persona quiera voluntariamente, eh, o a veces ni siquiera es conscientemente, pero la persona se va dejando llevar de tal manera que llega un punto en que ya es, como que uno dice, imposible volver atrás, imposible retroceder. Que acaba siendo mentira, pero la persona lo siente así, lo percibe así. Y cuando la persona entra en esa esclavitud del pecado, Dios mío, qué yugo más insoportable con el que la persona eh, se atormenta continuamente y va en una especie de círculo vicioso entre gozo fugaz y frustración completa. Gozo fugaz y otra frustración más profunda aún. Y se vuelve un vicio realmente en la persona, en cualquier aspecto. Y la persona va rodando cuesta abajo y acaba siendo un verdadero tormento para la persona. Porque cuanto más se entrega al pecado, más necesidad siente de él y menos fuerza siente para salir de él. Y cada vez, a medida que va cayendo, ese pecado le va satisfaciendo menos, le va complaciendo menos.
busca más pecado y le complace menos todavía que la ocasión anterior. Entonces, esa sed de infinito que nosotros tenemos en el alma, que jamás la vamos a satisfacer en el pecado, evidentemente, solo la vamos a ver satisfecha desde que nuestro corazón busque a Dios, que es aquello que mencionaba tanto San Agustín. Señor, mi corazón está inquieto mientras no descanse en ti, porque es eso de lo que nuestro corazón tiene sed realmente. Y cuando buscamos saciar esa sed de infinito en el pecado, ahí es que nuestra alma se vuelve un tormento. Y volviendo a este tormento, podemos decir que en nuestra alma se desequilibran completamente sus potencias y nos apartamos completamente de la razón, nos apartamos completamente del orden, perdemos, nunca lo podemos decir mejor, perdemos nuestra dignidad y, ¿por qué no decirlo? Nos volvemos semejantes a las bestias del campo, que se dejan llevar por cualquier apetencia en cualquier momento que se les venga a la cabeza. Y cabe la pena mencionar que un animal, una bestia salvaje, lo hace por instinto y un instinto ordenado que Dios puso en él. Es decir, simplemente se está dejando llevar por algo que Dios le colocó, porque no tiene inteligencia. Más el hombre que libremente se aparta de Dios y abraza el pecado, es por ese mismo aspecto, bajo ese mismo punto de vista, es peor que un animal, que una bestia del campo. ¿Por qué? Ya es desordenado, no es simplemente que se está dejando llevar por un instinto que Dios puso, sino que está utilizando de una manera desordenada de una facultad que Dios le dio. Vamos a decir, la vista o el tacto, las manos que Dios me dio para darle gloria o los ojos que Dios me dio para glorificarlo. Yo lo estoy utilizando para volverme contra Él. Y con eso estoy utilizando en perjuicio mío un don que Dios me dio para salvarme y para glorificarlo a Él. Entonces, claro, evidentemente que un alma que vive continuamente en este desorden, su alma ya en esta vida se vuelve un infierno. No hay peor tormento que abrazar voluntariamente y establemente las vías del pecado. Y eso lo tenemos que tener muy presente. Claro, esas son las terribles consecuencias que mencionó Clarence Alerta, ¿no? Ahora también hay una cosa, ¿no? Y es que también la inteligencia, la propia capacidad de ver las cosas como son, con justicia, y tener, digamos, una noción, ¿no? Del estado en que se está, también eso se oscurece, ¿no? Exactamente, esa capacidad de nosotros discernir entre bien y mal. Por eso es que eh, se enseña que a los 3 meses de que el pueblo elegido salió de Egipto, Dios tuvo la necesidad de entregarle nuevamente las tablas de la ley. Ahora, no era que le dio las tablas de la ley a Moisés porque eran desconocidas a los hombres. Dios ya había colocado esa ley en los corazones, pero de tal manera, a fuerza de pecar, esa noción de bien y mal se va deformando poco a poco. Claro. La persona va viendo con más naturalidad el pecado, aquello que antes le horrorizaba, después lo ve con más tranquilidad, con más naturalidad. No quiere decir que por eso tenga paz de alma. Es una especie como que de escondite que la persona busca para tener una pseudo paz de conciencia, para adaptarse al pecado. Y por eso justamente acaba pensando y adaptando su criterio, en mala manera, evidentemente, al pecado que decide abrazar. Razón por la cual, después de tanto tiempo de la existencia del hombre, no es que no tuviera ya esa noción de bien y mal, no es que Dios ya no se lo hubiera dado en ese momento, cuando entregó las tablas de la ley de Moisés. Más, de tal manera el hombre había decaído moralmente, que era necesario grabar en tablas de piedra lo que Dios ya había escrito en los corazones. No era una cosa nueva, al punto que cuando ellos lo recibieron, no se asustaron de ser una cosa demasiado pesada o imposible de cumplir. No es eso. Dice las mismas Sagradas Escrituras, está al alcance de tus manos. Las tienes, esta es la ley de tu Dios, las tienes en los labios y en el corazón. Es algo que llevamos ya en el corazón. Pero cuando caemos en el pecado, vamos deformando
esa idea. Y claro, después ya buscamos formar eh, nuestros propios razonamientos lógicos para sustentar el pecado en el cual vivimos. Y es que vemos las locuras que vemos, en fin, en nuestros días, ¿no? Pero hermano Gerardo, sin ir más lejos, ¿no? El propio pueblo elegido. Para conseguir adorar el becerro de oro, simplemente nos dice Aarón, Moisés se fue, no está más aquí, ¿no? Entonces, deformaron su mentalidad al punto de poder aceptar que ese becerro de oro, entonces era perfecto, ¿no? Se podía tranquilamente adorarlo porque Moisés se fue, ¿no? O Moisés se sea, fue, aquel que era el representante de Dios, y ahí es interesante ver que usted toca ese tema, hermano Gustavo. Lo bonito de ver cuánto incomoda o cuánto ancla, digamos así, la noción de bien y mal, el tener alguien que encarne la figura de Dios para los hombres, qué interesante. algún santo, algún modelo que por su virtud y por su ejemplo nos recuerde, esto es bien y esto es mal. Y eso es lo que el doctor Piño decía muchas veces, ¿no? Sobre los hombres providenciales a lo largo de la historia, ¿no? Exactamente. ¿Qué le Que en el parece, fondo hermano eran Gerardo? eso. ¿Podemos comentar un poquito a la audiencia sobre eso? Sí, 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 es interesantísimo. Que de hecho, esos varones que acaban siendo, o mujeres, evidentemente, son almas llamadas por Dios, que acaban siendo la voz de Dios para... Ahí viene la cuestión. En la medida en que los hombres se aferraban a la voz de Dios por medio de ese profeta, digamos que en sí, profeta no es tanto que prediga el futuro, también, pero sobre todo es que transmitía a el pueblo, que transmitía a la humanidad cuál era la voluntad de Dios a ser seguida en ese momento. Claro. En la medida en que la sociedad se adaptara, se amoldara y fuera fiel a lo que el profeta les decía, o por otra, a lo que Dios les decía por medio del profeta, Claro. es que la humanidad entraba nuevamente en orden, como que entraba nuevamente sobre sus ejes y ahí las cosas comenzaban a andar. Ahora, usted ve, hermano Gustavo, porque Dios no se complació únicamente con mandar a su hijo y con eso ya la humanidad está corregida para siempre. O sea, ya mandó a muchos profetas antes de enviar a su hijo y mandó a muchos santos después para recordar continuamente a la humanidad cuál es el verdadero camino. Hombres a los que dio unas gracias especiales para indicar dónde está el bien, dónde está el mal, cada uno en su época, evidentemente. Eh, si hablamos antiguamente, de bueno, San Ignacio de Loyola, apuntando los errores del luteranismo, de todo el protestantismo en general, etcétera, vemos que en cada época histórica que surge un error, Dios suscita un alma para guiar y ser el faro de la verdad para los hombres de su época. Ahora, evidentemente que eso no puede dejar de existir en nuestros días. Es decir, compete a nosotros, en cuanto fieles, en cuanto hijos de Dios, ver, buscar dónde está esa luz de Dios para los días de hoy. Porque Dios no abandona a la humanidad. Claro. Dios no puede abandonar a sus hijos. Y especialmente ahora, en lo que nos vemos, en los días que nos vemos sumergidos, en que el pecado es ley, vamos a decirlo así claramente, pero yo creo que no van a discordar mucho de nosotros. Debemos saber también buscar e encontrar dónde está esa voz de Dios para nosotros, dónde está esa voz que nos apunta bien, mal, verdad, error, bello, feo. ¿Por qué? Los trascendentales son inmutables. El bien nunca va a dejar de ser bien, el mal nunca va a dejar de ser mal. Que la humanidad abrace colectivamente el mal no quiere decir que va a dejar de ser mal. Y esto debe ser también un punto de reflexión para nosotros, ver cuáles son los medios por los cuales Dios nos habla hoy en día para traer nuestra alma hacia el bien, para volver, hacer volver nuestras almas hacia Él. En definitiva, sería, ¿no? Una fundamental necesidad de una curación, ¿no? De esa ceguera de alma que existe hoy en día, de esa ceguera de alma que está tomando cada vez más parte, ¿no? De la vida cotidiana y al mismo tiempo, entonces, ¿cómo debemos pedir, ¿no? Que, lo mismo que Bartimeo pidió, ¿no es cierto? Exactamente. Y también en ese sentido, hermano Gerardo, Bartimeo tiene esa oración fenomenal, ¿no? Señor, que yo vea.
Entonces podemos terminar quizás esta primera parte del programa, ¿no? Inspirando a nuestra audiencia a hacer esa la oración de Bartimeo, a hacer esa nuestra oración, ¿no? Señor, que yo vea, si hemos tenido la desgracia de caer en pecados, si tenemos la desgracia de deformar nuestra vista, nuestra visión o nuestra mentalidad, peor, ¿no? Bueno, que Dios nos cure y que nos poco a poco nos traiga, ¿no? A través de Nuestra Señora, que nos traiga hacia esa verdadera visión que tenemos que tener. Exactamente. Que yo vea, Señor, los males con los cuales te ofendí, que yo vea la maldad con la cual con la cual los cometí, que yo vea cuál es el perdón que tú estás queriendo darme y que vea cuál es el camino que me acerca nuevamente hacia ti. Es decir, Dios quiere acercarse a nosotros, basta a nosotros tener esa disposición de alma de este ciego, que principalmente se basa en la humildad, el reconocer que yo no soy capaz de ver, que con eso está todo ganado. Fenomenal, entonces vamos al padre Montojo, que nos va a dar una visión extra de lo que es la plataforma de los Heraldos, y enseguida retornamos con la sección espiritualidad. Soy el padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Pasamos entonces a la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Doctor Saúl, queríamos tratar un tema que veníamos conversando justamente sobre él y sobre la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual, evidentemente, tiene síntomas, ¿no? Entonces, doctor Saúl, de la parte de la psicología católica, pero también de la parte de la teología, ¿cómo vemos, cómo unimos esas dos cosas? O quizás, ¿cuáles serían los síntomas de una persona que, así como existen las cataratas, ¿no? Que poco a poco van haciendo perder la visión? Entonces, ¿cómo uno podría quizás autodiagnosticarse, ¿no? En ese sentido, si bien que siempre hay que pedir ayuda profesional, ¿no? A un buen director espiritual, pero al mismo tiempo, ¿no? ¿Cuáles son los elementos, cuáles son los síntomas más característicos de cuando esa ceguera espiritual se está manifestando? Bueno, en la línea de lo comentado por Monseñor Juan Clara, la ceguera espiritual en el fondo es una visión mundana. Una visión mundana. Es decir, los criterios del mundo entran a nuestra mente, a nuestro espíritu, y nos ciegan a los criterios de la fe. Por eso, entre otras cosas, los espiritualistas dicen la meditación tiene que ser diaria. ¿Por qué? Porque todos los días, inclusive por más recluidos que estemos, por ejemplo, un monje en un convento, recibimos influencia del mundo porque vivimos dentro del mundo. Y el mundo nos llega con sus criterios. Intenta socavar nuestra visión de fe. Entonces, todos los días tenemos que hacer como una especie de profilaxis, de limpieza, para recuperar la visión verdadera, que es la visión de fe. ¿Cuál es la visión de fe? Oye, que esto es una tierra pasajera, que esto es un valle de lágrimas, que Cristo nuestro Señor vino aquí a darnos la fuerza para llevar adelante las luchas de esta vida y que las principales realidades son las realidades eternas. Esa es la visión de fe, ¿cierto? Entonces, ceguera espiritual es el que no tiene esa visión de fe, que es la visión más real de todas, ¿no? En un programa anterior estábamos con un heraldo del Evangelio que pasó por una situación muy difícil, don Fernando Pío Galán, doctor en Teología Espiritual de la Universidad Gregoriana, y estuvo varios días, creo que una semana y media, en la unidad Del Angelicum, doctor Saúl. ¿no? Sí, Y él nos exactamente. confirmaba algo que ya nos han llegado por otros testimonios de eclesiásticos y de religiosos que han estado en esa situación, y es que inclusive una persona de fe, una persona buena, una persona que busca estar en contacto con Dios a través de los sacramentos, a través de la meditación, una situación de estas lo acerca a esa visión de fe, le quita un poco esa ceguera, ¿cierto? Entonces, ciegos en materia de fe somos todos. Tenemos que pedirle a nuestro Señor, como Bartimeo, el protagonista de la liturgia de este día, que nos abra los ojos, pero que nos abra los ojos de la fe, que continuamente están ensuciados por la visión del mundo y en el cual están creciendo las cataratas de la visión del mundo. Pele a nuestro Señor que nos preserve esa visión de fe, ¿cierto? Que es la más importante.
Pero, doctor Saúl, también habría otra cosa, y es que, bueno, claro, existen varias conversiones, ¿no? Y eso tratábamos también en el programa anterior. La primera conversión es típica, cuando la persona va abandonando el pecado mortal, cuando la persona se va yendo a confesar, comienza a recibir la comunión más frecuentemente, ¿no? Ahora, puede haber una ceguera espiritual ya en una segunda conversión, cuando la persona está ganando un poquito, ¿no es cierto?, ¿qué? A ver, de noción habitual, ¿no? De rezar, de noción habitual de ir a la Santa Misa, ¿no? Y ahí, por ejemplo, el otro día conversábamos con usted sobre algo que también se da mucho, y es cuando las personas cuentan demasiado con sus propias capacidades. Sí, Porque ahí ya lamentablemente. es, ¿no? Es una cosa un poquito más, ¿no? Subrepticia, difícil a veces. Es complicada porque mundos con criterios cerrados hay muchos. Está el mundo de los grandes reflectores de los medios de comunicación, de las estrellas, del cine, la televisión, el internet, ¿cierto? Pero también hay otros mundos que no son tan malos, pero también no están enteramente con una visión de fe. Puede haber un mundo de una visión no enteramente pura en una comunidad religiosa, en un grupo de Se religiosos. puede ser mundano y ser religioso al mismo tiempo, ¿no? Claro, claro. Entonces está de moda en estos días leer a tal autor espiritual y usted lo va a leer. Resulta que el autor puede ser bueno, ¿cierto? Como puede no serlo tanto, pero usted lo va a leer. ¿Por qué? Porque está de moda en ese mundo de religiosos leerlo. Y de pronto, si no es un autor tan bueno, si de pronto es una moda que introdujo el demonio ahí, pues usted tiene que limpiarse de ese mundanismo. Y por eso los retiros espirituales, que si no estoy mal, el Código de Derecho Canónico prescribe que para los clérigos sea una vez al año, ¿cierto? Porque el retiro espiritual es, oiga, retírese, inclusive de ese mundo bueno en el que usted vive, y mucho más de los mundos malos. Y ahora enfréntese con Dios y enfréntese con las realidades más importantes, ¿cuál? La lucha de su alma en esa gran batalla que se llama la lucha entre el bien y el mal y el destino eterno. Listo, ahí todo ese mundanismo por una semana, por ejemplo, en un retiro espiritual de una semana se limpia. Y usted dice, uy, sí, 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 Dios mío, yo dónde estaba, ¿no? Y resulta que podemos estar hablando de un religioso, de esos que hacen meditación diaria, de esos que van a misa diaria, de esos que rezan el rosario completo diariamente, pero el mundo no. Entonces esos retiros nos van ayudando a limpiarnos los ojos. Pero claro, Monseñor Juan Claro, lo que resalta en el libro es sobre todo pedirlo a Dios, que es la enseñanza de la lectura de este día. Dios curó a Bartimeo de su ceguera física. Dios, con un acto de su voluntad a través de los ruegos de la Santísima Virgen, nos saca, porque es que el demonio nos va cogiendo, el demonio nos va metiendo, ¿no? Nos va transformando la cabeza. Y en el momento en que se nos mete ciertas ideas en la cabeza, hay complicado para sacarlas y terminan siendo un prisma, unas gafas a través de las cuales vemos toda la realidad. Y eso es muy tenaz. Entonces, me acuerdo de una frase de la escritura, que cada vez entiende uno más su sentido profundo, y es Domine ut videat. Señor, que yo vea bien, sin gafitas, sin criterios cerrados, que yo te vea a ti presente en el orden de la creación, en todas las cosas, y que para mí lo importante sea y vos. Pero, doctor Saúl, y también cambiando un poquitito quizás el ángulo, ¿no? Hablamos de religiosos, bueno, se habla también, ¿no? De religiosos que sean religiosos con hábito, con todo. Pero también está la gente, por ejemplo, que ya ha pasado una segunda conversión, va a una cierta misa, ¿no? Que sea linda, no necesariamente tradicional en latín, no solo eso, sino puede ser una misa bonita, una misa interesante, y ya pensó, ¿no? Que por el hecho de hacer eso todos los domingos, ya llegó, ¿no? Llegó al punto en que debería haber estado y paró de crecer, ¿no? Y no se puede dar entonces la catarata espiritual, la ceguera espiritual también en esa situación. Claro, pues eso es evidente, ¿cierto? Monseñor Juan Clara repite mucho que, ¿no? El Señor lo sabe mejor que yo, que quien paró no paró, retrocedió. ¿Por qué? Claro. Porque uno para, pero el mundo no para. El mundo sigue acercándose a través de esos hilos y esas líneas de comunicación sutiles que el demonio va tejiendo hacia el alma de uno, le va metiendo los criterios. Entonces uno no para, empieza a retroceder y cuando se da cuenta, tiene los criterios del mundo que tenía en la primera conversión. Entonces, saber una vacuna contra eso, digo yo, es saber que aquí en esta vida no tenemos punto de descanso. Usted adquirió un grado de virtud X, no se haga ilusiones, hay mucho más allá. Lo ve uno en la vida de los grandes místicos, lo ve uno en la vida de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz. Ellos crecían y crecían, claro, a punta de esfuerzo y conscientes de que eso era gracia de Dios,
iban llegando a unos ciertos estados de la vida espiritual, pero en los estados se daban cuenta que había mucho más, hasta morir, hasta pedirle a Nuestra Señora, porque todo viene a través de ella, que nos alcance el grado de dignidad a la que estamos llamados en esta vida para llegar así al cielo, ¿no? Entonces aquí no hay cómo parar, ¿no? Aquí no hay cómo pararlos. Uno es ciego, uno no se ve los defectos. Cuando uno crece algo en la vida espiritual, dice, ay, Dios mío, mire quién soy yo. Sí, bueno. Listo, conquiste eso. Pídalo a Nuestra Señora. Lo conquistó, conquistado, descansó. Bueno, descansa un poquito, pero dése cuenta que le falta mucho todavía. Mucho. Aquí no hay descanso. Ese pedido de Bartimeo, que el señor Juan Clá dice que en el fondo es la metáfora para pedir que Dios nuestro Señor nos cure la ceguera espiritual, es un pedido que nosotros debemos hacer todos los días, constantemente. Dominus vivior, Señor, que yo vea. Señor, ciégame a los criterios del mundo. Ciégame a eso, ¿no? Vacúname contra eso. Ayúdame, porque es que estoy combatiendo con el demonio, es el ángel astutísimo, ¿cierto? ¿Y cómo nos llegan los criterios del mundo? A través de una noticia. Eso no nos llega el demonio diciendo, usted ahora va a creer que Cristo no es Dios. No, no llega diciendo eso. Pero él exalta, por ejemplo, un tipo humano interesantísimo, inteligentísimo, atractabilísimo, pero que en el fondo es medio ateo, que en el fondo no gusta de la piedad. Y la persona que sin darse cuenta se dejó atraer por los lados buenos de ese tipo humano, exaltado por el demonio, también termina siendo contaminado por los lados cerrados de ese tipo humano. Así juega el demonio. Estamos jugando con un ángel de luz que se volvió oscuridad, pero que no perdió su inteligencia. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude en esa lucha. Con humildad. No, aquí no hay colosos. Coloso es el demonio. Coloso sobre el demonio es Cristo nuestro Señor que lo venció, pero el demonio es un coloso, no se crea coloso, ¿no? Está seguramente aquí en este país donde yo vivo, a la hora de la primera comunión, don Gustavo reparte unas estampitas, eso era piedad de otra época, ya hace varias décadas, ¿no? De una partida de ajedrez donde estaba el alma, uno, jugando un juego de ajedrez con el demonio. No. No. Esa estampita sería mejor representada si mostrara al demonio muy inteligente y a uno medio burro. Claro que quedaría perfectamente representada si detrás de uno colocan a un ángel de la guarda no bobito y medio idiota como normalmente lo representan, sino un ángel de la guarda mucho más inteligente que el demonio. Doctor Saúl, en ese aspecto, entonces, ¿cuáles son los síntomas por los cuales podemos decir que comenzamos a contar con nuestras propias fuerzas? Don Gustavo, yo creo que esos síntomas van a estar presentes hasta que no se muera. Lo que hay es que luchar para saber, para que Dios nuestro Señor nos dé una desconfianza en nuestras propias fuerzas, ¿cierto? Por ejemplo, en un sentido muy bonito, en estos días leí dos biografías, la de Cleopatra y la de Santa Teresa de Jesús. Ambas ¡Qué personaje, doctor Saúl! ¡Wow! Dos ambas unas diametralmente. supermujeres. Yo, Ajá. por estúpido, por ignorante, tenía una idea de Cleopatra como una mujer meramente sensual y muy atractiva y muy capaz. No, humanamente hablando era una supermujer, ¿no? A los 18 años ya hablaba 8 idiomas. A los 18 años ya sedujo a un hombre que conocía a todo el mundo como era Julio César. A los 30 años sedujo al hombre más poderoso de su tiempo que era Marco Y Antonio, ¿cierto? Ella quería ser casi se emperatriz adueñaron, casi se ella quería ser adueñaron del emperatriz imperio. del universo, una mujer de unas Sí. capacidades, ¿cierto? Ok. Impresionante. Confiaba en sus capacidades reales, ¿cierto? La historia de ella es trágica y es siniestra, porque termina suicidándose. Una mujer que lamentablemente, como era común en esa época pagana, tenía un comercio con lo oculto, con lo esotérico, con el demonio siniestro. Y después leí la vida de Santa Teresa. Doctor Plinio decía de ella también una mujer con unas capacidades muy grandes naturalmente hablando, una inteligencia clara, una voluntad firme, etcétera, pero ya no era la naturaleza de Cleopatra, ella tenía ciertas crisis nerviosas desde niña, etcétera, pero era una mujer humanamente hablando superdotada, Santa Teresa de Jesús. Ahora, ¿qué es lo bonito de Santa Teresa? Que esas cualidades naturales, como decía el doctor Plinio, sobre ella se posó la gracia. Y ella quedó como que se convirtió en el símbolo de la matriarca madre religiosa católica, ¿no? Entonces es bonito, es bonito. Ella no confía en sus propias fuerzas, Santa Teresa de Jesús, y hasta hoy en día su familia espiritual existe y es pujante, etc. La otra que de pronto, naturalmente hablando, era superior a Santa Teresa,
que era una mujer impresionante. Me leí una biografía de un italiano súper docto y además muy buen escritor. Era una mujer, le gustaba la guerra. Claro, ella tenía un sueño que no era desproporcionado a su naturaleza de convertirse en emperatriz mundial. Ella decía, el hombre que me podía haber hecho eso era Julio César, y de hecho, si no lo hubiera asesinado Bruto, probablemente lo hubiera sido, ¿no? Pero ella era solamente ella, sus meras fuerzas naturales y su demonio que le ayudaba, sus demonios, ¿no? Y tuvo ese fin trágico. Se suicida con un áspid, al parecer, se suicida con todas sus mucamas, decepcionada del hombre que le había dado los últimos hijos, que era un tipo poca al lado de ella. Qué vida final trágico, qué vida maravillosa al fin de Santa Teresa. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Uno confía en sí, el otro confía en Dios, ¿no? Entonces podemos resumir en esta parte del programa que realmente si contamos con nuestras propias fuerzas, si de alguna manera comenzamos a pensar que ya llegamos, que ya estamos bien, entonces la ceguera espiritual comienza a sentarse. ¿Puede ser? Enteramente me ha gustado y sigo pensando en Santa Teresa. Ella recibió muchos dones desde el inicio de su segunda conversión, la transverberación, levitaciones, arrobos místicos, pero el desposorio místico profundo lo recibió poco antes de morir. O sea, ella siguió en medio de su ascender espiritual, siguió subiendo con esfuerzo, con lucha, no dejó de sufrir, pero seguía ascendiendo hasta que se murió. Terminemos entonces con esa frase tan célebre de ella, ¿no? No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Qué bonito. Una maravilla, una mujer que se entregó a Dios. Es cierto que Dios la favoreció con dones místicos muy especiales, pero esos dones estaban en proporción de su entrega y su confianza absoluta en Dios, ¿cierto? En ese sentido, ella, a pesar de que es una super mujer, ella es ejemplo para estas generaciones débiles que somos nosotros hoy en día. ¿Y es cuál? Entréguese a Dios, que sea Dios el que haga su obra en usted, sea usted un quebrado o sea usted un coloso. Hoy en día somos todos más bien tendientes a lo quebrado. Entréguese a Dios porque Él es el mismo. Nosotros somos como que diferentes de esos personajes históricos de lo que estamos hablando en cuanto a nuestra naturaleza humana, pero Dios es el mismo, el que se nos quiere dar, que se nos quiere entregar y que quiere llenar nuestros vacíos, nuestras necesidades, quiere unirnos a Él, etc. No es fácil, don Gustavo, porque el mundo es lo contrario. El mundo es Y lo contrario. constantemente el mundo nos mete ahí en la cabeza. Planifique, tú eres capaz, el poder está dentro de ti. Si tú lo piensas, tú lo consigues. Y los 1000 mensajes nos llegan a toda hora y que nos van entrando por los poros, por la respiración, por el aire, por las narices, por la boca, por los ojos. Y no es así. Entonces no hay que planificar. No, sí hay que planificar, pero sobre todo confiar en Dios, entregarse a Dios. Entonces, nuestra querida audiencia, cuidado con la ceguera espiritual y bueno, quien quiera realmente rever esta parte con el doctor Saúl, hágalo, tome sus notas, porque si vamos a evitar la ceguera espiritual, yo creo que son estos los consejos que debemos que seguir. Pasamos ahora a la sección preguntas y respuestas, las preguntas de los oyentes. Nos llega una pregunta práctica en ese sentido, porque las bienaventuranzas hablan mucho de la pureza de corazón, pero preguntan si podríamos de alguna manera dar 3 consejos de cómo practicar la pureza de corazón, sobre todo en el mundo de hoy en día. Claro, en la línea del pensamiento de Monseñor Juan Clara, la pureza de corazón es una consecuencia también de la pureza de cuerpo, ¿no? Y la pureza de corazón conlleva una visión de Dios y una visión de las cosas que no tienen los que no son puros ni de corazón ni de cuerpo, ¿no? Entonces, esto es un tema muy relacionado con el que veníamos tratando. El que no es puro no ve a Dios y no ve las cosas como son y es un ciego, ¿no? Entonces, tenemos que pedir a Dios la pureza. Hablamos de castidad, doctor Saúl, también, ¿no? Exactamente, Sí. exactamente. La castidad es una virtud frágil hoy en día, ¿cierto? En todas las épocas históricas, pero hoy en día. Y tenemos que pedirle a Dios nuestro Señor y a la Virgen Santísima, la Reina de las Vírgenes, que nos ayude a practicar esa virtud, la virtud de la castidad, entre otras cosas por las consecuencias de practicarla y las consecuencias de no practicarla. La persona que no la practica va volviéndose un ciego. La visión de Dios en el universo se le va apagando, ¿cierto? En cambio, el puro, doctor Plinio decía, ¿no? No hay cosa que afecte más la inteligencia que la impureza. Normalmente el impuro es bruto
y es burro, ¿no? Claro, porque es un material, porque es tosco, porque es tierra, ¿no? Monseñor Juan Clara en el libro, creo que cita a San Pablo, dice como un ejemplo de lo que es un ciego de espíritu, un ciego de corazón. Dice, oiga, son como animales, ¿cierto? Y los animales, inclusive los más bonitos, son muy limitaditos de visión, ¿cierto? Son animales, no tienen razón, no tienen inteligencia, no tienen, entonces tenemos que pedirle a nuestro Señor esa virtud. Las dos están muy unidas. La visión del corazón pura y el cuerpo puro. Tenemos que pedírselo a Dios, ¿cierto? Mencionamos ahorita a Cleopatra, ¿no? Y ella lo primero que hizo para conquistar a Marco Antonio, que quería suceder a Julio César, era darle gusto en todos sus pecados, en todos sus deseos pecaminosos. O sea, las cosas más inmundas que uno se pueda imaginar y que la Bizancio decadente de la época, que era Alejandría, podía ofrecer, ¿no? Alejandría, la capital de Egipto, la ciudad fundada por Alejandro Magno, donde se recogía todo el dinero, casi podríamos decir, de Oriente. Todo ese dinero, Cleopatra en sus manos lo tenía para decirle a Marco Antonio, haga lo que le dé la gana. ¿Qué hacemos? ¿Qué se le ocurre en materia de vicio, en materia de lujuria, en materia de orgullo, en materia de deseo que podamos, aquí lo podemos conceder? Y durante 6, 8 meses hicieron de todo. Y uno siente al final de esa historia que todos estaban cansados. Es el hastío del mundo pagano, inclusive de los potentados del mundo pagano, de lo que hablaba el doctor Plinio, ¿no? Que precedía y que ambientaba la llegada de la luz de la redención que era Cristo, nuestro Señor. Mundo pagano ya había probado de todo y era la alegría del demonio que no le había dado verdaderamente alegría a los hombres. Entonces, ¿qué era qué era lo que solucionaba eso? Ellos no sabían, pero poco después, ¿cierto? Era un niño nacido de una virgen, en una gruta de una provincia despreciable, en un pueblo despreciable, ni siquiera en ese pueblo, en una gruta despreciable, nacía humilde, frágil, pero gigantesco la salvación del mundo. Esas son los dos extremos, ¿cierto? El mundo pagano, ciego, entregado a los pecados, entregado al pecado original, ¿no? Entregado al orgullo y la sensualidad, y es el mundo de la humildad, es el mundo de la gracia, es el mundo de la desconfianza en sí, es el mundo de la fragilidad de un niño que se coloca en brazos de su madre y dice que aquí nos viene todo, ¿no? Entonces ahí están los dos extremos. El uno es el mundo de los limpios del corazón, el otro es el mundo de los sucios del corazón. El uno es el mundo de los que ven a Dios, el otro es el mundo de los ciegos que no ven a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la balanza? El fiel de la balanza que inclina a un lado de otro, digo yo, termina siendo la Virgen, que ella es el canal de todas las gracias, el canal de la humildad, el canal de la pureza, el canal de la sabiduría. Entonces, pensar en eso es pensar en que debemos entregar a Nuestra Señora, confiar en ella. El doctor Saúl decía eso justamente en estos días donde tanta gente está haciendo la consagración a la Virgen, ¿no? Por intermedio justamente de toda la preparación de 33 días de San Luis María Griñón de Montfort. Y qué cosa curiosa, ¿no? Porque San Luis dice eso, que la pureza de corazón, ¿no? Es esencial para conseguir comprender a Dios y hacer esa consagración, ¿no? Entonces, qué bonito que haya tantos miles de personas. Creo que en el último grupo de consagración que ha habido eran 100.000 personas. No sé, doctor Saúl, usted me desmiente, pero creo que era eso. No conozco, pero impresionante, don 100.000 Gustavo. personas y todas las personas en definitiva haciendo esa consagración que procura en cierta manera una restauración del mundo. ¿Y cómo se va a restaurar eso? Bueno, a través del corazón inmaculado de Ahora, Santa muy Isabel. lindo, don Gustavo, ver que en este mundo que ostenta, como decía el doctor Plinio, la lujuria y el pecado, sus títulos de orgullo, empiezan a surgir ya no semillitas, sino una planta joven aún, pero con fuerza, que dice, no me gusta este mundo, siento un hastío de este mundo parecido al que sintió la antigüedad pagana en el momento del nacimiento de nuestro Señor, pero yo ya veo la luz. Y esa luz, ¿cómo se llama? Es Nuestra Señora, que prometió el triunfo de su inmaculado corazón. Veo mi debilidad, me entrego a ella y sé que ella, en ese sentido también me hizo bien leer el libro de Cleopatra, don Gustavo, es naturalmente hablando, casi infinitamente más que una Cleopatra, ¿no? Y sobrenaturalmente hablando, es la criatura perfecta de la creación, ¿no? Entonces es, como decía el doctor Plinio, es la suma grandeza natural y espiritual
que se vuelca sobre la suma miseria que somos los hombres de hoy en día. Y ahí como que se completa la armonía y la belleza de la creación. Ah, qué bonito. 100.000 personas consagrándose a la Virgen. El demonio debe estar medio enojado. Entonces podemos cerrar esta pregunta quizás, ¿no? ¿Cómo conseguimos la pureza de corazón? Hagamos un canje de corazones con Nuestra Señora. Hagamos esa consagración. Y no se olviden, quienes nos están mirando, vayan a la sección aquí que tenemos los enlaces y pueden encontrar cómo hacer esa consagración a Nuestra Señora, cómo hacerlo online. Y no dejen de anotarse porque es realmente una cosa fenomenal y no se pueden perder. Nos llega entonces otra pregunta que nos gustaría tratarla con el hermano Gerardo y es, ¿la fe y la virtud es un privilegio de minorías? Excelente pregunta, hermano Gustavo. Menos mal que en este programa estamos bien acompañados, si no realmente nos quedaríamos ahí medio sin saber qué decir. Exacto. Acompañados por los ángeles, por el Espíritu Santo que nos ayude, porque... Vea, de hecho, cuando nosotros nos dicen, hay que ser santos, nosotros escuchamos esa frase allá arriba, como diciendo, qué lindo, ¿no? Qué linda frase, qué lindo. Sí, 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 admiro a los que, qué sé yo, a un San Ignacio de Antioquía, a un San Francisco de Sales, a un San Juan Bosco. Hace poco estaba viendo la película, muy buena, por cierto. Eh, en fin, pero son cosas tan allá, tan lejanas de lo que yo soy, Inalcanzables, tan inalcanzables. inalcanzables. La estatua del santo en el altar, fabuloso, pero Exactamente, que yo llegar hasta allá es una cosa imposible. O sea, francamente imposible. Y lo veo tan lejos que uno dice, no, mejor ni comienzo. Aquí, así como estoy, soy feliz, bueno, así me quedo. Me quedo contento en mi misa dominical, en mi confesión mensual, en fin, me voy quedando tal. Ahora, la fe, la virtud, es algo para comenzar que todo católico recibe en el momento en que es bautizado. Es un don que Dios nos concede gratuitamente y con el cual todos nosotros contamos. Y no podemos decir que no tenemos fe si ya la recibimos en el sacramento del bautismo, fue fortalecida en el sacramento de la confirmación, es alimentada en el sacramento de la comunión. Es deber nuestro cultivar y hacer crecer esta fe continuamente. Es como un señor Juan Clar nos repite muchas veces, que la fe no es una virtud estática, sino que tiene que crecer, es como un músculo. Y si yo no la ejercito, esa fe no crece. Igual que un músculo, yo hago pesas y los músculos se van tonificando. Así también sucede con la fe. Con la virtud lo mismo. Virtudes cardinales, virtudes teologales, nos son infundidas en el día de nuestro bautismo. Y recibimos una nueva plenitud cuando recibimos al Espíritu Santo. Dígase lo mismo el sacramento de la comunión, evidentemente. Ahora, yo no puedo decir entonces que no tengo medios de ejercitar esa fe, que no tengo medios de crecer en las virtudes. Que no tenga voluntad para hacerlo es diferente. La posibilidad yo la tengo. En potencia, yo soy un santo. Está en mis manos. ¿Por qué? La materia prima que la tengo dependerá del grado de fidelidad, de la voluntad que yo tenga para querer corresponder a la voz de Dios, para llegar a rendir realmente todos los frutos de aquello que Dios ya sembró en mi alma. Ahora, yo no puedo decir que ser santo sea imposible. Esa sí es una mentira. No es imposible ser santo. Si más adelante me van a canonizar o no, eso pues la verdad no interesa, porque si soy santo para Dios y bueno, si los hombres quieren reconocerlo o no, pues bueno, será cuestión de la voluntad de Dios y listo, no nos debe preocupar tanto eso. Sobre todo debe ser el yo saber cumplir la voluntad de Dios y con eso alcanzar realmente la santidad que Él espera de mí. Ser santo para Dios, ser puro para Dios, practicar la virtud para Dios. Este paso, pocos lo dan. Y podemos decir entonces que efectivamente es de pocos el llevar a plenitud estos dones que Dios nos da.
Pero no porque Dios no quiera dar la plenitud a todos los hombres, sino porque son pocos los hombres que quieren ser generosos con Dios. Y ahí entra entonces nuestra elección. Yo quiero formar parte de esos pocos que le dicen sí con generosidad a nuestro Señor. ¿O me voy a conformar con la mediocridad, con el promedio con el cual todo el mundo se conforma, suele morir y bueno, ya, soy un anónimo luego y nadie se preocupa más? No es que nací santo y ya por eso soy feliz. No. Recibo todos los dones, paso por todas las tentaciones por las cuales todos los santos pasaron. Está en mis manos. Si yo quiero ser fiel, basta pedir la gracia, especialmente de María Santísima, que con eso yo voy a sacar todos los frutos de la semilla que Dios ya colocó en mi alma. Está en las manos de cada uno de nosotros. Tengámoslo presentes. A todos los que nos acompañan, nuestra querida audiencia, hermanos, hermanas, no es imposible ser santo. Practicar los mandamientos no es algo inalcanzable. Salir de los vicios no es algo imposible. Basta pedir, basta confiar en la gracia divina, porque Dios quiere ayudarnos, Dios quiere hacernos santos. Basta dar ese paso de nosotros hacia Dios, que el resto Dios se encarga. De eso podemos estar seguros. Entonces, hermano Gerardo, podemos decir que la fe y la virtud no es un privilegio de minorías, sino es una elección de pocos. ¿Podemos decir eso? Exactamente, resumiendo, exactamente, podemos resumirlo así. Bueno. Entonces pidamos a Nuestra Señora que nos dé fuerzas para hacer esa elección, a veces que nos parece tan difícil, pero que en realidad es la mejor elección que podemos seguir, ¿no? Porque, ¿no? En definitiva, la vida aquí en la tierra va a ser mucho más fácil, ¿no? Con cruces, con persecuciones, pero después la vida eterna. Pasamos ahora a la sección Sugerencias de la Semana, que es un libro, una website, algún recurso que nos haya gustado en materia de doctrina católica, en materia de cosas católicas, para recomendar a los oyentes para el bien espiritual. Doctor Saúl, recétenos alguna cosa para esta semana, por favor. En días pasados estuvimos conmemorando a Santa Teresa, la primera doctora de la Iglesia, esa gran santa que es, digamos, uno de los pilares de la reforma de las órdenes religiosas en el siglo XVI. Entonces, aquí hay un site con todas las obras de ella en PDF. Tiene la dificultad de que es en lenguaje antiguo, ¿no? De que es un lenguaje un poco antiguo, pero pues el lector que se interese seguramente encontrará en internet de pronto unas versiones más actualizadas de algún libro que especialmente le llame la atención, pero de pronto también intercedido por Santa Teresa desde el cielo, se entiendan las cosas que ella decía, que realmente son maravillosas, ¿no? Muy bien, entonces lo colocamos en las notas del programa. Hermano Gerardo, ¿qué podemos recomendarle a la audiencia para esta semana? Me encantaría recomendarles, hermano Gustavo, un libro que, si bien fue escrito dirigido hacia los jóvenes, es de gran beneficio espiritual en cuanto a la práctica de la virtud, en cuanto a la materia de pureza muy especialmente. Y ese libro, justamente Energía y Pureza, de Monseñor Tihamer Todd. Un gran obispo y que especialmente ayuda muchísimo a la juventud y que tiene muchísima experiencia con ejemplos muy accesibles, muy prácticos, que nos puede ser de mucho beneficio para cada uno de nosotros en este aspecto especialmente. Muy bien, esto se encaja muy bien en la parte de la pureza de corazón que estábamos tratando con el doctor Saúl, así que muy providencial. Lo ponemos también entonces en las notas del programa. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios.